estar aquí con ustedes en esta preciosa mañana y este fin de semana que ha estado increíble, padrísimo. Hemos podido compartir muchas cosas muy padres. Pero antes de entrar en el tema, pues vamos a alabar al Señor tantito. Cuando oigo un coro tan celestial como este que le canta al Señor, se me antoja oír alguna canción que haya yo escrito en la boca de todos ustedes. Se me antoja escuchar, a ver si le encuentro esta canción. Un segundito. Ahorita me hago amigo de esto. Ahí está. La Biblia dice en 1 de Juan 4:10 que en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? La Biblia no habla de lo que tú tienes que hacer por Dios, la Biblia habla de lo que Dios hizo por ti. Y esto es algo hermoso porque yo sé que pues el mismo concepto de la religión, ¿no? En su etimología, ¿no? Latina, volver, ligos, ligar, es el esfuerzo fútil, inútil del hombre para hacer obras para ligarse a Dios, ¿no? Cuando el evangelio es Dios viniendo a buscar al hombre en la persona de Jesucristo, ¿no? Y dando su vida por lo que estaba perdido. Me encanta el concepto de Juan 3:16 cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda. Y muchas veces pensamos en perderse hacia el futuro o en la eternidad, ¿no? Pero es que la verdad es que estábamos perdidos antes de que Cristo fuera revelado a nuestras vidas. Y Cristo vino para que no siguiéramos perdidos, ¿no? Si no fuésemos encontrados, como dicen algunas canciones. Y porque la Biblia nos revela el misterio de los tiempos en el aspecto de que, como dice Efesios capítulo 1, estábamos predestinados ya desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, no por ninguna obra con la que nosotros hubiéramos podido acercarnos a través de una religión, religarnos a Dios, ¿no? Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecábamos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Mas en este tiempo se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios mediante Cristo. Entonces, esta justicia ha acercado el evangelio a nuestros corazones y hemos sido encontrados por el Dios que nos creó y nos escribió en su libro desde antes de la fundación del mundo. Y le damos gracias. Así que el amor de la Biblia consiste en que Él nos amó, Él nos buscó y no nosotros a Él. Esta canción habla del resultado de ese amor como una evidencia en nuestras vidas de que éramos hijos de Dios, ¿no? Recuerdo en la oración sacerdotal de Juan 17 que dice: Padre, no te ruego por el mundo, sino por aquellos que del mundo me diste. Y luego dice algo increíble: tuyos eran y me los diste, y como evidencia ellos han creído, Señor. Padre, que yo salí de ti, ¿no? Tuyos eran y me los diste. Y estábamos perdidos por mucho tiempo pensando que veníamos del chango, pero hemos vuelto a Génesis 1:27, ¿no? Fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza, y nos bendijo y nos capacitó y nos dijo fructificar esta imagen y multiplicar esta imagen y esta semejanza, ¿no? Así que yo quisiera cantar en esta ocasión acerca del amor del Señor e invitarle a cantar conmigo. Las estrofas hablan de lo que Él hizo por nosotros y el coro habla del resultado o de la evidencia de su amor operando en nosotros, que podemos darle nuestras manos, nuestros años, nuestra voz, nuestro pan, nuestra canción. Dice así, y dice así: te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mi voz, te daré mis años, te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, Jesús, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Todo esto como resultado de tu amor derramado a nuestros corazones, Señor. Por ese amor que me das, que durará por años, por ese amor tan puro, por ese amor tan puro,
que me haces vivir, por la riqueza que hallo dentro de tus manos, y que en todo momento me haces ser feliz. Por esas cosas y más que yo tengo de ti, Jesús, quiero corresponder tan solo dando algo de mí. Por esa cruz tan cruel, por esas heridas y por las amarguras que sufriste ayer. Cántale. Por quererlo hacer, ¿te acuerdas en Getsemaní? Por entregar tu vida y por darnos lo dulce y tú probar la hiel. Por esas cosas y más que yo tengo de ti, Jesús, quiero corresponder dando algo de mí. Dice, te daré mis manos, te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Por la atención que das a mis oraciones, que como unas canciones te gusta escuchar. Por esa mujer que se quedó en McAllen, por ese tesoro de compañera fiel, por esas cosas y más que yo tengo de ti, Jesús, quiero corresponder dando algo de mí. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción? Levanta tus manos, dile a Él, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. La última vez, dice, iglesia hermosa, te daré mis manos, yo te daré mi pan y mi canción, mi pan y mi canción. Aleluya. Buscaba mi alma en la oscuridad, la luz de un nuevo fuego, semilla fértil, agua para beber. En todo sitio que recorrí me deslumbraba un fulgor, pero después no había nada. Entonces alguien me habló de él, creí saberlo ya. Ajeno seguí mi caminar, al
darme cuenta que no era así. Dejé mi orgullo atrás, me despojé de la duda y le seguí. Y a Cristo mi vida di la prueba, venció por mí, no hay nada que abata mi sentir. He nacido de nuevo, no temo, fuerza me da para seguir. Su manto ha puesto sobre mí. Jesús nos dice: yo soy la luz, yo soy el pan de vida, el que a mí viene su vida salvará. Jesucristo murió en la cruz por darte vida eterna, es el camino, la vida y la verdad. Y a Cristo mi vida di la prueba, venció por mí, no hay nada que abata mi sentir. He nacido de nuevo, no temo, no, fuerza me da para seguir. Su manto ha puesto sobre mí. Su manto ha puesto sobre mí. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios que nos acompañas en esta mañana. Si es la primera vez que vienes o es la segunda y nunca has abierto tu vida o tu corazón al Señor, déjame decirte que todo lo que tú has creído antes ha sido un plan perfectamente diseñado por el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que se ha valido de 1000 filosofías para engañarte, diciéndote que no tienes un origen, que no tienes un propósito, que no tienes una identidad, cautivándote a través de muchas filosofías humanistas, materialistas, existencialistas, que han traído una profunda insatisfacción a tu corazón y no sabes a dónde vas. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche en todo tropieza porque no hay luz de Dios en él, ¿no? Y a lo mejor has vivido tropezando porque fuiste cautivo de la gran mentira. ¿Sabes cuál es la gran mentira? Romanos 1:25. Pero antes de decirte la gran mentira, déjame decirte la gran verdad, ¿no? Juan 18:37, Jesús dice, está frente a Pilato, y Pilato le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Pues tú dices que yo soy rey, mas yo para esto he venido, para esto he nacido, para esto he venido a este mundo. Está a punto Jesús de decir para qué ha venido al mundo. ¿Estás listo para escucharlo? Jesús, ¿cuántas ideas puedes tener de esa respuesta? ¿Cuántas ideas puedes tener para contestar esa respuesta? Jesús va a ser directo y él dice: yo he venido para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oirá mi voz. La verdad. Así que hay una verdad, ¿no? Ahora te voy a decir cuál es la mentira. Romanos 1:25 dice que a través de todas estas filosofías y profesando el hombre ser sabio se hizo necio, ¿no? Y cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Llegó a perder su cordura a tal nivel creyendo en estas filosofías humanistas y religiones, que terminó postrado delante de pedazos de yeso, de madera, de hierro, serpientes, cuadrúpedos, reptiles.
Y todo esto por la gran mentira, Romanos 1:25, ¿no? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. ¿A qué se refiere esta mentira? Todas las filosofías vienen del humanismo, brother. La gran mentira que te tiene cautivo es que has creído que el universo se trata de ti. Cambiaron la verdad por la mentira, dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, brother, ¿no? Es tan claro, es tan claro. Digo, en los tiempos de Darwin no había grandes microscopios, pero hoy sería tan necio pensar que venimos del chango, ¿no? Hoy sería tan necio pensar, hoy sería tan necio, dice que los sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy sería tan necio, la misma ciencia, ¿no? ¿Cuál es el principio de la ciencia? Que en el principio no había nada y luego la nada explotó. Cuando yo oigo ese tipo de cosas digo, admiro tu fe, bro, ¿no? Porque la nada sin elementos de nada explotó, y de la nada de nada se hizo todo. Wow. Sin rumbo, sin propósito, vemos un orden tan definido en la creación de Dios que apunta, y unos cielos y una creación tan perfecta que apunta a la obra de sus manos, bro. Y déjame decirte que si entonces Dios nos hizo, Dios tiene un propósito, ¿no? Porque ningún diseñador diseña nada sin propósito, ¿estás de acuerdo? Y la pregunta que siempre les hago es: ¿y sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito? El mundo, yo me acuerdo cuando era niño, ¿no? Las grandes preguntas de la filosofía: ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? O ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? El cristiano la tiene clarísima. Yo vengo del Señor. Estoy aquí para dar testimonio y gloria a su precioso nombre, y voy de regreso a casa, ¿no? No tengo pero ninguna duda, ¿no? Yo sé que soy obra de sus manos. Yo sé que soy su criatura y que me ha llamado para ser su hijo. Una cosa es la revelación general, ¿no? La revelación general a todos los hombres, que hay un Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, es una revelación general. Pero otra cosa es la revelación particular, que es revelado Cristo a los hijos de Dios, ¿no? Y ese es un gran milagro. Y yo sé perfectamente. Ahora, antes vivía perdido, por eso decía lo de Juan 3:16, ¿verdad? Antes vivía perdido en una identidad falsa, pero ahora sé quién es mi creador, qué estoy haciendo aquí. He dejado la vanidad de este mundo, la temporalidad de este mundo a un lado, y no es que la he dejado yo, sino el que está en mí, que es más fuerte que el que está en el mundo, me ha ayudado a dejar de las cosas vanas, del pan que perece, para poner mis ojos en el pan que para vida eterna permanece, ¿no? Que es Jesucristo, porque a este señaló Dios el Padre, ¿no? Entonces, a eso estamos aquí. Y este fin de semana hemos estado hablando de predicar la palabra, pero pues nosotros no podemos predicar lo que no conocemos, ¿no? Es importante que antes de que prediquemos la palabra, nosotros podamos recibir la palabra, ¿no? Y para recibir la palabra necesitamos tener un corazón correcto, ¿no? Un corazón contrito, un corazón humillado. La Biblia dice en Santiago: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Santiago 1:22: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, etcétera, ¿no? Pero el tip que nos da es dejar a un lado toda la inmundicia y abundancia de malicia. Dos softwares no pueden convivir al mismo tiempo en un solo hardware. ¿Entiende lo que quiero decir? Nuestra mente es una computadora y no puede jalar con dos softwares peleando en la mente. Por eso Romanos 12:1 dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma de ese software del sistema de valores de este mundo que dice que su máxima tesis es que el hombre vale por lo que tiene, ¿no? La máxima tesis del reino de Cristo es que el hombre vale por lo que es, no por lo que tiene, ¿no? Y el sistema de valores dice que el hombre vale por lo que tiene. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Necesitamos transformar, necesitamos reprogramar nuestra mente. El americano piensa, yo pastoreo una iglesia en Estados Unidos, y la mentalidad gringa o norteamericana, perdón por la primera palabra, es que el americano tiende a defender que es un libre pensador, ¿no? Que
Y de repente tiene ciertas doctrinas ahí la iglesia acerca de los seeker sensitive, que debemos ser sensibles a los que andan buscando, porque no coartes la libertad del libre pensador. Yo no veo eso en la Biblia. En primer lugar, eso es una mentira. No hay tal cosa como libre pensador. El hardware no puede trabajar sin software, brother. ¿De acuerdo? O sea, la computadora no va a trabajar sin un programa definido. No hay tal cosa como libre pensador. O te programa el sistema de valores de este mundo, o te programa la verdad. O te programa la mentira, o te programa la verdad. Llámale como quieras, llámale homosexualismo, adulterio, vicios, lo que tú quieras, llámale lo que tú quieras. Es el mismo sistema, es el mismo software, con muchas variantes. Es el software que está enfocado en darle la gloria a la criatura antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. Toda filosofía de este mundo, toda religión que no viene del Señor, hace su énfasis en el hombre como lo importante. El Evangelio pone a Cristo en primer lugar sobre todas las cosas. Y nosotros como criaturas, como ovejas de su prado simplemente. Jesús dijo en alguna ocasión: cuando seas convidado a una fiesta, no te sientes en el primer lugar. No vaya a ser que venga el que te convidó y te levante y te diga: ¿qué haces aquí? Y te ponga en vergüenza delante de todos. Más bien siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te reconozca delante de todos y te diga: siéntate aquí. No dijo en la cabecera, junto a mí. La cabecera solo le pertenece al Señor, brother. Nosotros tenemos que ubicarnos. Somos criaturas diseñadas por Dios para manifestar su gloria al mundo. ¿Ok? Y este es el más grande privilegio. ¿Oíste el tremendo propósito de Dios para reflejar su gloria al mundo, brother? ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha llamado para que por medio de Cristo y su Espíritu Santo podamos ser rehabilitados recuperando nuestra identidad como hijos de Dios, para que Dios despliegue los atributos de su amor, de su benignidad, de su bondad, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, a través de su paciencia. Bueno, Gálatas 5:22, ¿no? Ahí están las 9 características del fruto del Espíritu, ¿no? Dios quiere reflejar. Dios no quiere que nosotros nos convirtamos en gente religiosa. La religión en su misma etimología descubre su perversidad, ¿no? La religión en su misma etimología descubre su perversidad. ¿Qué significa religión? Etimológicamente, volverse a ligar. El hombre intentando empatarse nuevamente con Dios, para que a la altura de Dios pueda ponerle sus demandas y Dios tenga que cumplírselas, ¿no? Ya sea a través de un diezmo, a través de obras de caridad, a través de buen comportamiento, a través de un chorro, a través de una liturgia, de un ritual, llámale como quieras. El hombre está buscando volverse a empatar con Dios para hablarle de tú a tú y que Dios responda a sus demandas. Es perverso, brother. Es perverso. Eso es lo que significa religión. No hay nada más abominable para Dios que la religión, pues, ¿no? Es el esfuerzo fútil, inútil, vano del hombre para empatarse con Dios. ¿Quiénes nos creemos, bro? Dios, lo más sublime de los hombres para Dios es abominación. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16: lo más sublime de los hombres para Dios es abominable. Y dice Isaías 64:6, apúntalo, Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas, órale, ¿cómo? No, se me hace que está leyendo mal. Bueno, pues abre la Biblia. Isaías 54:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Te explico lo que es trapos de inmundicia, no? ¿O te lo imaginas? Bueno, te voy a dar un tip para que te lo imagines bien. En aquel entonces no había toallas sanitarias, ¿no? ¿Te acuerdas de las mujeres inmundas? ¿Por qué se les llamaba así? Bueno, trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia y todos, ¿cuántos dice? ¿Cuántos? Todos caímos como la hoja y nuestra suegra, las circunstancias que mi padre me dejó, no. Nuestras maldades nos llevaron como el viento, nos arrastraron. No hay capacidad en el hombre, hijo. No hay. Y hasta que no recibas esta verdad, hijo, no darás un paso en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para los pobres en espíritu, no para los ricos. El corazón contrito y humillado, cuando entiende estas cosas y se postra delante de la majestad de las alturas, el Señor jamás lo va a rechazar, ¿no?
Isaías 57:15, así dice el alto y sublime y el que habita en la eternidad y el Altísimo. Yo habito, a ver si lo tienen ahí, porque eso no me lo sé de memoria. Ese, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado. Fíjate, Dios es santo, bro, ¿no? Dios es santo. Dice primera de Juan que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Así dice primera de Juan, ¿verdad? Dios es santo, es que es luz, no hay tinieblas, santo. Sin embargo, aunque Dios es santo, él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuánta gente soberbia que cree que se puede justificar a través de sus religiones, de sus propias justicias, paga altos precios de miseria por esta vanidad. Paga altos precios de miseria por esta vanidad. Creer que te puedes empatar con Dios para demandar lo que tú quieres. No, brother, fuimos creados por Dios y el propósito de esta creación fue desplegar su poder a través, como dice 1 Samuel capítulo 2, Él hace subir del polvo al pobre y al menesteroso exalta del muladar. Pregunta: ¿cuántos menesterosos conocen lo que significa ser exaltado del muladar? Levante su mano. ¿Ya ves cómo ni el 10%? ¿Te das cuenta? Se abarrotan las iglesias, pero pocos se atreven a reconocer que fueron menesterosos levantados de un muladar, brother. Y la Biblia dice en Isaías 64:6: todos nosotros somos como suciedad. ¿Sabes cuál es el gran beneficio de reconocer este veredicto? Que Dios habita con el pobre y en espíritu y el quebrantado de corazón. Dios no habita con él. Hoy yo no soy malo, yo no fumo, no tomo, no engaño a mi esposa, no le hago mal a nadie, doy mi diezmo. Me suenas al fariseo, bro, ¿no? Que llegaba y creía que por sus obras podía presentarse delante de Dios. Señor, te doy gracias porque no soy como chusma, publicano, fuchi. Yo doy mis diezmos, vengo a la iglesia, llego temprano, no fumo, no tomo. Bueno, el internet, pero nadie sabe, Señor. Claro, hijo, porque Juan 3:19, a mí yo tengo 28 años caminando al Señor y ahora sí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esa no me la valga. Lo que quiero decir es que no soy inteligente, pero tengo 28 años caminando con el Señor y tengo cierta experiencia. No es que soy muy inteligente, es que son 28 años caminando con el Señor y no he visto nunca, siempre el gran doctor que se justifica a sí mismo, el gran arquitecto, el licenciado Richelieu, termina que bateaba con la zurda, termina que se salía por la noche en la ventana y su esposa no sabía que tenía casa chica, termina que lo agarraron el FBI y era pedófilo. Siempre, brother. Dice a mí, ¿y sabes qué? No es porque soy muy inteligente, tampoco es porque tengo muchos años, es porque creo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Juan 3:19: esta es la condenación, que la luz que te quiso mostrar que si bien todas tus justicias eran como trapos de inmundicia, que la luz que te quiso mostrar que eras como suciedad, para que Dios habitase contigo, con el quebrantado de corazón, que esa luz que vino al mundo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque aunque se decía doctor Richelieu, adentro de él estaba Jack el Destripador y nadie lo sabía, brother. Nadie lo sabía. Pero ¿sabes? Jack el Destripador, con máscara del santo, dice el Señor en Apocalipsis, no recuerdo en este momento, ahí te va, 19:9 creo que es. Si no es, luego le paso el versículo. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y se descubra su vergüenza. Uy, brother, un día, ese versículo le he puesto yo el día en que el santo perdió la máscara, brother. Y toda su familia se enteró quién era realmente el angelito, ¿no?
El que rechaza la luz la rechaza por una sola causa, porque sus obras son malas. Fuimos creados para su gloria, hermanos preciosos. Fuimos creados para que Dios despliegue su poder. ¿Cuál poder? Levantando al menesteroso del muladar. Híjole, brother. ¿Quién de vosotros, por mucho que se esfuerce, podrá añadir a su estatura un codo? Y dice el Señor, cuando cuenta Marcos capítulo 10, ¿no? Y el joven rico. Jesús, lo que viene antes del joven rico, ya agarré monte, yo he compartido otra cosa, pero el Señor me está guiando, está bien. Antes de que venga la historia del joven rico en Marcos capítulo 10, los niños querían venir a él y los discípulos se los impedían. Y Jesús les dijo: dejad a los niños que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque de cierto te digo, escucha lo que digo, que el que no reciba el reino como un niño no entrará en él. El que crea que es como lo recibe un niño, lo toma y lo agradece, nada más. El que cree que lo merece, el que cree que lo puede ganar, el que cree que lo puede negociar, el que cree que lo puede alcanzar, no entrará. El que no reciba el reino como un niño no entrará en él. El siguiente versículo, viene un joven rico y se presenta delante de él. Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué dijiste? O sea, usaste la palabra heredad y luego dices ¿qué debes hacer? Las herencias se dan por gracia, maestro. ¿Nunca lo has sabido? Las herencias no se ganan. Qué paradoja acabas de decir tan tonta. ¿Qué debo hacer para heredar? Pero el Señor, conociendo el corazón, le dice: muy bien, pues conoces la ley de Moisés, cumple la ley de Moisés, los 10 mandamientos, y vivirás por ellos. ¿Nada más? Y eso lo hago desde que era chavo, ¿no? Eso me recordó un chiste para que te relajes. Que dice que un señor fue al psicólogo y le dijo al psicólogo: yo no sé por qué, toda mi vida me he sentido como un perro, ¿no? En las noches me dan ganas de ladrar como perro, y cuando voy al baño pues, lo hago como perro, me dan ganas de comer ahí en el plato del perro, y no sé por qué tengo un delirio de ser perro. Y le dice el psicólogo: ¿y desde cuándo le sucede esto? Pues desde que era cachorrito. Para que se relaje. Bueno, así que este joven rico le dice: desde que era cachorrito cumplo con la ley de Moisés. Dice el Señor: Jesús lo amó. O sea, ese versículo que dice que Jesús lo amó es traducido al mexicano. Perdonen, ya Dios me perdonó de mi código postal. Traducido al mexicano es como si Jesús le hubiera dicho: inocente, no sabes lo que estás diciendo, no tienes la menor idea de lo que estás diciendo. Jesús lo amó. ¿Con qué has cumplido la ley de Moisés de que eras cachorrito? Bien, pues ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme tomando tu cruz cada día, y tendrás tesoros en el reino de los cielos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? El primero, no pudo con el primero, según lo cumplía desde que era cachorrito, bro. El primero: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto o no? ¿Quieres entrar por la ley, brother? Por la ley es imposible, porque todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nada más. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, solo testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios para todos los que creen en Cristo Jesús, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como pago propicio por medio de la fe en su sangre para salvarnos, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados de todos nosotros, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él fuese el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Acabas de oír Romanos 3:19 al 21. Eso es lo que dice, brother. ¿Quieres entrarle por la ley? ¿Quieres entrarles por obras? Ningún ser humano, no puede ser. Pablo dijo en Romanos capítulo 7: la ley no tiene ningún problema, el mandamiento es santo y justo, pero hay un problema, que yo soy débil en la carne. Ese es el problema, yo no puedo cumplir con la ley. Este joven rico creyó, y cuando el Señor le dice: vende todo lo que tienes, a ver, muestra que amas a Dios sobre todas las cosas, dice, fíjate lo que dice: y el joven se fue muy triste, porque era mucho lo que tenía. Qué paradójico. ¿Has visto a alguien que está triste porque tiene mucho?
Me recuerdan los ecos de aquellas palabras de Jesús que dijo: ay de los que se ríen, porque mañana lamentarán. Ay de los que son ricos, bienaventurados los pobres en espíritu, pero ay de los ricos que hoy se ríen, porque mañana se lamentarán. Bienaventurados los que lloran, estos recibirán consolación. Los que lloran cuando vean delante de Dios justo y santo su verdadera condición, como de un hombre en un muladar, lo que acabamos de ver, ¿no? Así que este hombre se fue muy triste porque era mucho lo que tenía. Se acercan los discípulos y Jesús les dice: de cierto os digo que va a ser mucho más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello cruce por el ojo de una aguja. Al oír esto, Pedro le dijo: Señor, entonces pues, ¿cómo le vamos? Ya chafeamos, ¿cómo le vamos a hacer? No vamos a entrar, Señor, no la vamos a hacer, ¿no? Y Jesús les dice: ciertamente para ustedes es imposible. Ciertamente es imposible, no la van a hacer. Pero lo que es imposible para ustedes es posible para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Y no estamos hablando de metafísica, no estamos hablando de mística, estamos hablando de la cruz del Calvario, donde Dios hizo lo imposible posible, brother. Donde Jesús satisfizo todas las demandas de justicia de la ley. Romanos 8:1. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no intentan justificarse con Dios por las obras de su carne, sino viven conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, no porque la ley fuera mala, sino porque yo soy débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de mi cochino pecado, condenó a mi pecado en la carne de Cristo, para que las demandas de la justicia de la ley de Moisés se cumpliesen en nosotros, que no intentamos justificarnos en una religión ni por la ley de Moisés, sino por el poder del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Entiendes, bro? Este es todo el rollo. Déjame explicártelo en una ilustración. Ya agarramos monte, Pastor Ricardo, pero pues ya que estamos allá, sigamos volando por ahí. Es que mi tema más hermoso es Cristo, la justicia de Dios, ¿no? El Evangelio es Cristo, ¿no? La ley de Moisés es Cristo, los profetas es Cristo, todo es Jesucristo, todo es de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Nosotros simplemente somos criaturas. Ojalá puedas hoy oír su voz, brother. No te estoy hablando de religión. Tú no tienes que ser evangélico, tú no tienes que ser protestante, tú no tienes que ser mormón, tú tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no verás el reino. No estás aquí por una casualidad, brother. Dios te trajo y te está llamando. Pero lo primero que tienes que oír es que eres pecador, porque este reino es para los pecadores, no para los justos. Él no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. No vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento, brother. Y necesitas entender que Salvador salva de pecado, y para que la sangre de Cristo tenga efecto sobre tu vida, tienes que ser un mugroso pecador que lo reconoce. Y no es que haya uno que no lo sea, es que hay muchos que no quieren reconocerlo y prefieren, como el joven rico, resguardarse al abrigo de la ley de Moisés y la ley, y todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Es lo que dice Gálatas capítulo 3. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, brother. Porque escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas de la ley para cumplirlas, en todas, brother. Todos los que dependen de religiones, todos los que dependen de ritos, de justificaciones, de comportamiento, están bajo maldición, brother. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14:6. No es posible, brother. Yo no estoy compartiendo metafísica ni superación personal ni nada de eso. Corre de la muerte, pecador, y refúgiate bajo las alas de su misericordia. Dice Romanos capítulo 8. Dice Romanos capítulo 8, lo que acabo de decir. Quiero darte una ilustración para que lo entiendas. El poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo. Escucha. Así como existen leyes físicas que Dios creó, existen leyes espirituales. Una ley física, que es la ley de la gravedad, no lo voy a hacer, pero si yo suelto este libro aquí, va a caer porque hay una ley. Es la ley de la gravedad. Y son leyes que no se pueden quebrantar, ¿de acuerdo? Y hay un animal muy grande en los Andes que se llama el cóndor. Es probablemente el animal vivo
más grande, con peso, con masa y peso específico más grande, que surca los cielos en nuestro tiempo, ¿no? En el sur de América, el cóndor. Y el cóndor es afectado por la ley de la gravedad. Él tiene un peso específico muy, muy grande. Sin embargo, hay otra ley que opera sobre la vida del cóndor, que es la ley de la aerodinámica, ¿cierto? El cuate extiende sus alas y adiós, ley de la gravedad, ahí nos vemos, ¿no? Y eso no quiere decir que perdió el peso específico, pero eso quiere decir que hay una ley que opera en él que es más poderosa que la ley de la gravedad, que lo levanta por encima de la ley de la gravedad, que es la ley de la aerodinámica. ¿Me estás entendiendo? Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Claramente. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso no quiere decir que mi cuerpo no se va a envejecer. Eso no quiere decir que mi cuerpo no se va a mudar. Esto no quiere decir que ya no voy a tener tentaciones. Esto no quiere decir que ya el pecado no va a tener efecto sobre mi cuerpo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro que sí. Pero esto quiere decir que lo que era imposible para mí, que era ser un hombre fiel, brother, cuando yo me casé, un año antes de casarme, hace 28 años, yo era un terrible infiel. Y un año antes conocí a Cristo. Y una de las cosas que más me sorprende cuando me veo en el espejo es que han pasado 28 años de fidelidad, porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés producir en mí un hombre fiel, el Señor, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa de mi pecado, condenó la ley de la gravedad del pecado en mí, para que la justicia de la ley, las demandas de esa justicia, se cumpliesen ahora por la ley de Cristo en mí, que ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No predicamos el ser buenos, porque Romanos 3:9 dice que no hay uno solo bueno. Yo no estoy hablando de ser bueno o decir, mamá, soy Paquito, ya no haré travesuras. Yo no estoy hablando de intenciones humanas. Yo no estoy hablando de que luches para ser un gran cristiano. Eso no sirve para nada. No estoy hablando de que luches, estoy hablando de que te rindas. No luches, ya luchaste mucho y no sirvió para nada, ¿verdad? Ahora ríndete, brother. Rinde tu vida al Salvador, hijo. Y la ley del espíritu de vida en Cristo te levantará, brother. Y el padre que necesita ver tus hijos, el esposo que necesita ver tu esposa, la ley del espíritu de vida en Cristo lo hará posible, brother. Es algo tan maravilloso. Pero todo esto empieza con un profundo quebranto. Acompáñame, ya que agarramos por aquí, acompáñame a 2 de Corintios capítulo 7. Es que sabes, porque yo iba a compartir algo acerca de mis libros de discipulado, sobre todo acerca del libro de Aprendiendo a Hacer la Iglesia, que es de lo que hemos hablado. Pero cuando estaba tocando, en una de aquellas frases, buscaba mi alma en la oscuridad, la luz de un nuevo fuego, semilla fértil, agua para beber. Y en todo sitio que recorrí, fui a la Dianética, fue a la meditación trascendental, aquí y allá, me deslumbraba un fulgor por un momento, pero después no había nada, era vano. Y entonces alguien me habló de él, y como buen católico pensé saberlo ya, ¿no? Y dije, y seguí mi camino así. Yo Cristo ya he oído. Pero al darme cuenta que la vida de Cristo no estaba en mí, dejé mi orgullo atrás. Dejé mi orgullo religioso atrás. Me despojé de toda justificación y le seguí. Y a Cristo di mi vida, y entonces su palabra operó un milagro en mi vida. El milagro que ha mantenido el gozo más grande de mi vida. Pero tuvo que haber un quebranto. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando estaba yo cantando esta canción, el Señor me dijo, no oí una voz aquí, ni entré en trance, ni nada. Una convicción en mi corazón me dijo: Roberto está aquí, dile que lo amo. Araceli está aquí, dile que no tiene que seguir viviendo así, perdida. Para lo que tenías que hablar y llámala, que se arrepienta. Tú sabes que Araceli Roberto es un hombre que no tiene, ahorita en este momento no aterriza, pero es tu nombre, brother. No estoy hablando de un nombre en específico, por Dios. No entré en trance y me reveló un nombre. No, te puedes llamar Roberto, Pedro, o como te llames, pero el Señor te está llamando. El Señor me dijo en mi corazón: aquí están 2, 3 ovejas mías que me pertenecen y que creen que vienen del chango y no saben que son mis hijos. Y yo quiero hoy decirles: arrepiéntete y vuelve a casa.
Así que díselos de esta manera. Y todo esto tiene que empezar con un quebranto, porque cuando tú vas caminando por tantos años pensando algo y llega el momento que viene un parteaguas en tu vida, claro que te va a doler. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 9. Ahora me gozo, no porque al leer Isaías 64, 6, si bien todos somos como sociedad, no me gozo porque al leer esto, dice, hayáis sido contristados, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora me gozo no porque al darte cuenta que eres un cochino pecador te hayas sentido mal, sino porque fuiste contristado al darte cuenta de esto para arrepentimiento. Ahora, déjame explicarte arrepentimiento. Déjame explicarte dos cosas que son cosas que la gente suele ignorar y le predisponen para recibir la palabra. Escucha, por favor. ¿Qué significa la palabra pecado? La raíz griega de la palabra pecado significa errar el blanco. Simplemente perder la meta. Pecado no es fumar marihuana, esas son las metástasis del pecado. El pecado es cambiar la verdad de Dios por la mentira, dándole culto a ti en lugar que al Creador. Y muchos por esa vida desenfrenada de autogratificación terminan dándole rienda suelta a la carne, a los ojos y a la vanagloria de la vida, y pues sí, caen en el homosexualismo, en el adulterio, en las drogas, en todo lo que tú quieras. Pero hay quienes no caen y dicen yo no soy pecador. No, señor, estás en un error, porque pecado es perder la meta, y la meta es que seas usado para su gloria. Si tú te has autogratificado a ti mismo, has vivido para ti, a pesar de que no fumes marihuana ni engañes a tu esposa, cuestión que, como dije al principio, cuando llega la noche dudo que suceda en Messier Richelieu. Algo siempre está torcido, siempre, Dios me lo ha mostrado siempre. Pero aunque así no fuera, si tú estás viviendo para ti, estás en pecado, brother. Y arrepentimiento no habla de un cambio de comportamiento. Arrepentimiento habla de un cambio de propósito, ¿no? Si pecado es cerrar el blanco, entonces tú vas caminando hacia allá. Y cuando el Señor te contrista y te muestra tu incapacidad, te muestra tu indignidad, te muestra tu condición caída, es para que des arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Y ahora caminas para el propósito que fuiste creado. Y cuando tú vuelves a tu origen, recuperas tu identidad y empiezas a caminar para el propósito para el cual fuiste creado, tu comportamiento automáticamente va a cambiar. Porque tu comportamiento obedece a tu identidad siempre. Lo voy a decir despacio. Tu comportamiento obedece a tu identidad siempre. De ahí el dicho popular de dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con qué te identificas. El que anda con lobos a aullar aprende, ¿verdad? Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero empieza el rollo, luego en camino de pecadores te empiezas a portar como ellos, y luego te sientas en la silla de los escarnecedores como jefe de la banda. ¿Me entiendes? Es de la misma. Entonces, cuando Dios llama al arrepentimiento a través de una confrontación, no de una condenación, cuando el hombre rechaza la confrontación de Dios para venir a la libertad, se condena a sí mismo. Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo por el mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero es necesaria la confrontación con una vida que está en pecado, caminando en sentido opuesto al propósito de Dios. Y cuando Dios te muestra eso, vas a tener que hacer cortes en tu vida, y eso te va a doler. Eso te va a doler, porque Messier Richelieu estaba acostumbrado a hacer lo que le daba la gana, a encontrar caminos cortos para satisfacer los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida, que estaban como prioridad en su vida. Y claro que te va a doler, y claro que vas a ser contristado. Todo pámpano que en mí permanece, mi Padre lo cegará, pero no lo cegará para molestarlo, sino para que lleve mucho fruto. ¿Ves cómo los labradores de la tierra cortan las hojas secas y los frutos muertos? Y a lo mejor al arbolito, si le escucharas hablar, le diría ay, 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 ay. Pero no es para molestarlo, es para que dé mucho fruto. ¿Me entiendes? Entonces, arrepentimiento. Vas caminando en pecado, perdiendo la meta, y Dios te contrista, te duele, pero en ese momento te vuelve a poner en tu propósito. Así que arrepentimiento no es un cambio de comportamiento,
sino un cambio de propósito. Cuando tu propósito cambia, tu comportamiento va a cambiar. Yo por eso nunca predico: jóvenes, dejen de fumar. Jóvenes, no, joven, ríndete a Cristo. Identifícate con tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los tiempos de tu juventud, para que no vengan aquellos daños cuando se te caigan las muelas y digas: no tengo de ellos contentamiento. Identifícate con Cristo. Y yo sé que el cigarro sale solo, lo digo por experiencia. Identifícate con Cristo y la marihuana deja de ser, lo digo por experiencia. Identifícate con Cristo y empiezas a ser un hombre fiel, porque Dios es fiel. Y si te identificas con Él, pues vas a ser fiel, lo digo por experiencia. Es un milagro, es cuestión de identidad. No es cuestión de religión, de hacer esfuerzos para ser como Dios. No, simplemente identifícate con Él y camina en Él por sendas de justicia, por amor de su nombre, y Él te llevará a delicados pasos y aguas de reposo, y aderezará mesa delante de ti en presencia de sus angustiadores, hará que tu copa esté rebosando, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Está muy claro. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. ¿Ves? Fíjate, luego dice: porque habéis sido contristados o confrontados o afligidos en el espíritu, según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza, porque en nuestra parte ellos predicaban el evangelio, y cuando la gente no se dejaba contristar, la predicación del evangelio que buscaba traer vida, traía muerte. Déjame explicarte eso. Es como el sol. El sol es un maravilloso astro que Dios creó, que le da energía a todos los seres vivos, ¿cierto? Y que le da luz y nos permite ver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, salte de la atmósfera sin traje espacial y desafía al sol, Messier Richelieu. ¿Qué te va a pasar? En segundos no queda ni vapor de tu vida, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquella cosa que era para tu bendición se convirtió, por tu desafío, por tu afrenta, en la peor situación de tu vida, ¿cierto, bro? Es muy sencillo. Tú enfréntate al Dios vivo sin la justicia de Dios, que es Cristo, y no vas a durar nada. Pero si vas en la justicia de Dios, entonces reinarás eternamente con Él, dice la palabra de Dios. Déjame explicarte. Cuando la palabra de Dios es predicada a una persona, Isaías 55 dice que es como la nieve y como la lluvia, y sé que lo está haciendo en este momento, porque he dicho pura palabra de Dios para su gloria. Dice que es como la nieve y como la lluvia que descienden del cielo y que hacen germinar la tierra, y le dan semilla al que siembra y pan al que come, y no vuelve allá vacía, sino que es prosperada en todo y es útil para todo aquello que el Señor la mandó. ¿De acuerdo? Mucha gente se vale de este versículo para decir que cualquiera que oye la palabra va a ser salvo. No, estás en un error. Eso no es lo que dice. Lo que dice es que todo el que oye la palabra va a ser confrontado, ¿no? Así que la palabra de Dios viene, y es como el sol, ¿verdad? Cuando el sol le pega al barro, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que es barro? Cuando el sol le pega al barro, ¿qué pasa? Se endurece. Y cuando el sol le pega a la cera, ¿qué le pasa? Se derrite. Tiene la culpa el sol. Ay, qué mal sol que endurece, qué malo, qué feo el sol que endurece el barro y derrite la cera. ¿Tiene favor por la cera? No. La culpa la tiene el receptáculo, bro. ¿Sí o no? Lo que quiere decir Isaías 55 es esto, ¿listo? Que la misma palabra que busca tu libertad, cuando la rechazas, endurecerá más tu corazón. Para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Es necesario que Dios te confronte, porque si no, al escuchar la palabra, si no te confrontara y la rechazaras, lo que produciría la palabra es un endurecimiento mayor. Es lo que dice Mateo capítulo 13: sus oídos están embotados y ya no oyen con los oídos, ni ven con los ojos, ni entienden con su corazón. Por eso les tengo que hablar en parábolas, hijo. Es lo que decía Jesús. Versículo 10, segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios, ese estupor, ese crujir de dientes en este momento, ¿no? Que sientes: si este mexicano, ¿quién se cree para venirme a hablar así? Y siente que crujen los dientes, ¿ah? ¿No? Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, el dejar de ser Juan Camaney y que te duela y que te aferres para dejar de ser Messier Richelieu, brother, produce muerte.
es necesario que escuches. Lo que pasa es que estamos ya tan acostumbrados a ser fascinados por la corriente de este mundo, que nos dice que se trata de ti, que te deben hablar bonito, que debe gustarte, que la iglesia a la que debes de ir debe tener muy buenos programas de entretenimiento, ¿no? No estoy diciendo para nada que sea el caso, es lo que dice el mundo, no me malentienda por favor, ¿no? Estamos tan acostumbrados al bombardeo de las fascinaciones filosóficas de este mundo que es tan duro para nosotros rendirnos y dejar nuestro lugar incondicionalmente al señorío de Cristo en nuestras vidas. Y déjame decirte, si esta tristeza de dejar tu necesaria que Dios produzca en tu corazón, de dejar tu reino para dar paso al reino de Cristo, tú cedes, reconoces tu pobreza espiritual, reconoces tu condición de pecador. ¿Qué leíste en Isaías 57:15? Dios habitará contigo para hacer levantar el corazón de los pobres y vivificar el corazón de los afligidos. Esto es lo que veniste a oír. Toda la aflicción, toda la depresión, todo el rencor, toda la envidia, todos los celos, toda la incertidumbre, todo el temor, toda la pérdida de sueño, todo el estrés, toda la depresión, todo lo que traes es producto de eso, brother. Que sigues creyendo que se trata de ti, ¿no? Qué bonito es cuando acabamos con eso y nos damos cuenta que Dios nos ha dado misericordia en Cristo. Porque la palabra misericordia significa que Dios no te ha dado lo que mereces. Cuando quitas la palabra merezco del diccionario porque dejas de ser el centro del universo, la vida automáticamente cambia, bro. Cuando tú crees, mi querida hermana, que algo mereces, ay, no se acordó de mí, ay, no me considera. Toda la vida estás quejándote, insatisfecha, ¿no? Pero cuando tú quitas la palabra misericordia y todo lo recibes por gracia, entendiendo que tu condición nada merecía y que sí, Cristo se acordó de ti y que lo que era imposible para ti fue posible para Él, entonces hasta las pupusas más sencillas saben chidísimo, brother. Es que yo iba a decir los frijolitos con o sin epazote. En México los frijoles llevan una ramita que se llama epazote y le da un sabor, pero aún sin epazote, cuando ya sé que nada merezco, bro, qué rico te quedó la sopa, mi reina, ¿no? Todo toma otro color, brother. Cuando recibes la misericordia de Dios, la vida empieza a ser tan hermosa. Oye, qué bonito es El Salvador. O sea, que has vivido 20 años, no te habías dado cuenta porque creías que te quedaba chico todo, porque se trataba de ti. Llegas a tu casa, hoy vivo en un palacio. El cuate no se da cuenta que vive en una casa chiquita, pero para él, ahora con la presencia de Cristo, todo es un palacio. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Este es el proceso. Pero necesitas entrar por este proceso. Decir, Señor, como el publicano, y aquí terminamos, sé propicio a mi pecador. No me cae bien ese mexicano, pero en una cosa tiene razón. Soy una rata, perdóname, Señor, sé propicio a mí. Sí, cierto, Señor. La verdad es que yo alucino mis pensamientos. Cuando no estoy en tu palabra, nomás pienso porquería, Señor. Miserable naturaleza mía, Señor. Trae la ley del Espíritu de vida en Cristo y hazme volar con tu gracia por encima de la ley del pecado y de la muerte. Cierra tus ojitos lindos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra bien dura y bien confrontadora, pero llena de misericordia y de gracia, porque tú habitas con el quebrantado, con aquel al que tú quebrantas de corazón para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Hay personas aquí, Señor, cuando yo tocaba el piano lo sabía en mi corazón y se me hacía un nudo en la garganta por tu espíritu. Hay personas aquí que creyendo que lo tienen todo, como dice Apocalipsis capítulo 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no se han dado cuenta que son ciegos, desnudos, miserables, Señor. Por tanto, tú les aconsejas que el día de hoy compren vestiduras blancas de ti, para que no se descubra su desnudez, Señor. Señor, abre sus ojos, confróntalos. Sí va a haber lágrimas, sí va a haber dolor, porque finalmente se van a dar cuenta que no eran lo que pensaban, Señor, pero va a haber misericordia y gracia para levantarles y para usarles para tu gloria. A pesar de su naturaleza caída, la ley del Espíritu de vida en Cristo les librará de la ley del pecado y de la muerte, Señor. Señor, ten misericordia de tus hijos y llámales al arrepentimiento el día de hoy.
Llámalas a rendirse a tus pies, a dejar su vana manera de vivir, temporal, vana, que no lleva a ningún lado, y a poner sus ojos en lo eterno, Señor, donde estás tú sentado a la diestra del Padre. Señor, en el nombre de Jesús, todos con sus ojitos cerrados, si son tan amables. Y si hubiera aquí alguna persona que quiera rendirse al Señor, reconociendo su pobreza espiritual. Jesús dijo en Mateo capítulo 11: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes que se atreven a reconocer su señorío, el señorío de Cristo, y solo los valientes que se atreven a reconocer su pobreza espiritual, arrebatan el reino. Así que en esta preciosa tarde ya, o mañana todavía, en esta preciosa mañana, aquellas personas que quieran rendirse al Señor, reconociendo que son pecadores y su necesidad, y arrepintiéndose de vivir una vida vana, dándole la espalda a tu vana manera de vivir y dándole el frente a Jesús, yo te pido que te pongas de pie un segundo y me permitas orar contigo. Si hay una persona en esta hora que quiere, Dios te bendiga, brother, que quiera rendirse, que escuchó la voz de papá diciéndole: ven a mí, y si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana, se emblanquecerán. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Si hay alguna persona en esta hora que sabe que está en deuda con el Señor y quiere cubrir su deuda con la sangre de Cristo y rendir su vida y dejar de luchar una lucha inútil que no ha llegado a nada, dejar tu religión atrás, sea la que sea, y venir y rendirte a Cristo. No se trata de religión ni de relación, se trata de rendición. Si hay alguna persona, ponte de pie un segundo y déjame orar contigo. Dios te bendiga, mi hermano amado. Claro. ¿Y qué van a pensar de mí? Lo importante es que Dios va a pensar de ti, que eres manso y humilde de corazón, y vendrá y habitará contigo. Oh, mi hermano, oh, no temas, es el Señor el que te llama. No temas. Dios te bendiga, brother. ¿Alguien más? Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu, Dios te bendiga, hermosa, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué salir por esa puerta otra vez más duro? Cada vez que oigas este llamado y lo rechaces, más duro y menos podrás ver, y más estarás cautivo de tus propios errores. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, hermosa, ya te vi hasta allá atrás. ¿Alguien más? La puerta del arca del pacto en Cristo todavía está abierta. ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? Ven. Dios te... No. Aleluya. Ok. No vamos a esperar a nadie más. Los que se habían puesto de pie, vuélvanse a poner de pie un segundo. Yo sé que te volviste a sentar porque a lo mejor tus rodillas te fallan, pero un segundo más. Ahora inclina tu rostro un segundo, los que están de pie, y dile: Señor Jesús, dile: Señor Jesús, tú eres mi Rey y mi Dios. Dejo el trono egoísta en el que estaba sentado y te pido con toda humildad, Rey, que te sientes en él. Porque yo creo que soy pecador. Sí, Señor. Todo lo que oí era para mí. Señor, creo que moriste por mí y era necesario, porque mi pecado era tan grande que solo tu sangre podía limpiarlo. Y creo que resucitaste, Señor, y te rindo mi vida para que reines en mí. Díselo: te rindo mi vida para que reines en mí. No quiero una religión, quiero tu reino en mi corazón. Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Toma estos chiquitos, Señor, y date la gloria en sus vidas. Date toda la gloria tú en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a despedirnos. Les invitamos hoy